está de alguna manera en primera plana. El día de hoy hemos conocido el testimonio del ex general, o del general en retiro, mejor dicho. Está aquí invitado por nosotros ya Wilson Barrantes, ex jefe del equipo de transición en el sector defensa del gobierno de Pedro Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches y bienvenido. Quien ha dicho que a él le ofrecieron el cargo de la dirección de la DINI en diciembre, a fines del año pasado, pero que luego dos supuestos interlocutores del presidente le pidieron a cambio de finalmente darle ese cargo, cuando Castillo le había prometido incluso y le había dicho que dejaba la resolución firmada antes de un viaje que realizó. Bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, general. ¿Se ratifica usted en lo que ha dicho? ¿Fue una oferta del presidente Castillo su nombramiento? Mi nombramiento fue una promesa del presidente para ingresar a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Habló personalmente con Castillo usted? Personalmente he visitado Palacio en más de 8 oportunidades, tal vez 9. Pero el asunto es que lo que quiero clarificar es que el pedido dinerario no me lo hacen para el presidente, me lo hacen los dos zampones que me van a buscar a mi domicilio. ¿Lo van a buscar a su casa? Me van a buscar a mi casa. Habló de una llamada telefónica. No, le explico. Me van a buscar a mi domicilio en una primera visita. Los dos, cuando hablamos de los dos, me van los dos a buscar a mi domicilio. Estamos hablando de los señores Camacho y Pacheco. Y Pacheco, exactamente, los dos. Me van a buscar, tal es así que yo estaba en una reunión cercana y estos dos me trasladan, un abogado que es amigo mío me traslada y yo entro al vehículo del señor Beder Pacheco y ahí en el asiento posterior... Camacho y Bruno Pacheco. Beder Camacho y Bruno Pacheco. Y en el asiento de atrás se encontraba el señor Bruno Pacheco. ¿No era una llamada telefónica? No fue así. La llamada telefónica se produce en el mes de diciembre, en los primeros días de diciembre, para yo escucharlo a este señor a la altura del Estadio Nacional. Sí, dice, recibo una llamada desconocida y me escribe un mensaje, me dice de parte del presidente, deseo conversar con usted sobre lo acordado. Entonces, esta persona conocía la oferta que le había hecho el presidente. Claro, la propuesta que me había hecho el señor presidente. Entonces él viene y en la conversación me dice que él, de acuerdo a su expertise que él tiene, resuelve que yo era mejor perfil para ser ministro de Defensa. Y a mí me pareció una perfecta ridiculez que un hombre encargado de los archivos pretenda asumirse e irrogarse la posibilidad de un cargo que es exclusivo del presidente de la República. A ver, pero muy sencillo, si usted ya había hablado con el presidente, ¿no podía llamar al presidente a decirle, fíjate, me están diciendo esto? Es que el encargo era solamente para entregarle a este señor el currículo y para entregarle los antecedentes que piden penales, policiales, judiciales y todos esos detalles. Y por supuesto que había que entregárselos porque el teléfono del señor, a través de su WhatsApp, ahí queda registrado que yo le he hecho llegar. Pero ya en una segunda oportunidad es que los dos vienen a mi casa. El señor Beder Camacho con el señor Bruno Pacheco. ¿Y para qué vienen a mi casa? Para pedirme en primer lugar que si ya yo estoy propuesto... ¿Cómo se presentan? Bruno Pacheco era secretario general del despacho. No, ya no era secretario general. ¿Había renunciado? No sé qué pasó, pero ya no estaba estaba como encargado de la subjefatura, su jefe de la Casa de Gobierno, el señor Beder Camacho. Ya, él estaba encargado. Él era subsecretario. Él era subsecretario. ¿Y Pacheco en qué situación y Pacheco se encontraba? ya no estaba en ningún cargo que yo sepa. ¿Cuándo se produce esto? Se produce en el mes de diciembre. En el mes de diciembre del año pasado. Entonces, este señor viene y me propone que yo asuma la posibilidad de llevarlo como segundo jefe a un señor que apellida Dávila, que lo lleve yo a él como subdirector de inteligencia. Entonces yo conozco al señor Dávila y le digo que no era el hombre adecuado para el perfil y además cualquier cambio que haya que hacer es una propuesta que yo lo conversaré con el señor presidente. Punto. Cortamos ahí. ¿Y cuándo se produce la oferta de los 200.000 soles? En una segunda oportunidad, al ver que obviamente, ¿y por qué yo decía este señor? Porque el subdirector ejecutivo, de acuerdo a la ley, es el encargado del manejo del presupuesto. Es probable, yo lo pongo en condicional, que con ese señor ya habían conversado para el manejo presupuestal. Cuando me hace la visita en una segunda oportunidad, él me pide que ya no va el segundo porque yo he hablado con el señor presidente sobre ese tema y me dice
que para que yo pueda acceder al cargo, tengo que hacer un empose de 200.000 nuevos ¿A quién? soles. Ay, por supuesto, quién? a Bruno Pacheco, que él estaba ahí ¿A sentado. Bruno Pacheco? Bruno Pacheco y el señor Beder Camacho, los dos estaban ¿Y el sentados. dinero era para Bruno Pacheco o para Beder Camacho? No, el que lo pide es Bruno Pacheco. Pero la pregunta es, ¿y qué hacía el señor trasladando a Bruno Pacheco? El señor Beder Camacho y sentado ahí. No, que mi situación es difícil porque yo tengo mucho cuestionamiento, en fin. Esa es la situación. Por eso es que mi indignación fue grande. Claro, pero usted ha dicho textualmente, viene a esta cita este Beder Camacho que tiene un encargo del presidente. Me comienzan a decir que ese cargo iba a costar 200.000 soles. Él me dice, el señor Bruno Pacheco. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, Bruno me dice. Pacheco le pide Me pide 200.000 soles Ok. para facilitar el acceso ¿Y al usted cargo. por qué no llamó al presidente No, directamente? ¿Le Cuando dijo es que eso? yo no tengo comunicación directa y me contesta en el momento que puede. No, Yo- pero si el yo presidente con él le había he hablado, dicho, le por había dado supuesto su que he hablado palabra con- de que he hablado usted con el iba a señor ser presidente, director he hablado de, con el presidente. de inteligencia, digamos. Pero tenía por supuesto ser- que he hablado y le he hecho conocer y él me confirma que él no ha autorizado que estos señores hagan ese tipo de conversación conmigo. ¿Ya? Entonces, obviamente me prueba de que este ha sido a libre albedrío. Y ahora, fíjese, yo saco la conclusión de que estos señores se han tomado ese atrevimiento porque a raíz de la declaración de la colaboración eficaz que hacen ellos, en cuanto que hay pagos irregulares a agentes y colaboradores, entiendo que el tema era, yo era un freno para ingresar en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían ciertos acuerdos de pagos. Esto fue, usted dice 21 de diciembre, más no, o menos menos, por menos, ahí. más atrás, sí, menos atrás. ¿Cuándo? No recuerdo, porque esto ha sido antes de que el presidente ¿Primera viaje a Colombia. quincena, más o Antes de que el menos? presidente viaje a Colombia, no recuerdo con exactitud. Ajá, Ya. porque aquí tengo información, no me ha alcanzado la producción, las fechas. Bruno Pacheco ya Estaba a ver, fuera. esta es una información, claro, del 7 de diciembre de 2021. Ya estaba fuera del Ya cargo, estaba, fuera ya del claro, cargo. él ya estaba, tenía problemas y una denuncia ante la Fiscalía por presunto tráfico de Ya influencias. estaba fuera del cargo. Correcto, y usted, a pesar de que Bruno Pacheco era una persona que ya estaba con problemas ante la Fiscalía, ¿lo recibió? No, yo es que yo no lo he recibido a él. A mí me llama Beder Camacho en su carro. Y Pero Beder bajan, ¿no dice que van a su casa los dos? No bajan a mi casa, se quedan en el carro. ¿Y lo en el sacan a usted del carro? No, me invitan a tomar asiento en el carro Ya. el señor Beder Camacho y en la parte posterior del asiento estaba el señor Bruno Pacheco. ¿Ya? Entonces, Bruno Pacheco ya estaba fuera de la responsabilidad del gobierno, ya no tenía nada que hacer, sin embargo estaba ahí y él se permite hacer esa sugerencia. Por eso es que yo de plano lo rechazo y hablo con el presidente. Le digo, me ha venido a buscar este sujeto, acompañado de Beder Camacho, que lo ha conducido, de Beder Camacho, que lo ha llevado hasta la altura de mi domicilio. Y ya, pues, ¿eso qué significa? Significa que ¿Y pudo hablar con el presidente? ¿Él sabe qué? después de un tiempo recién he hablado con él porque no me contestaba en esos días por razones X, no sé cuál sería la necesidad que él tiene de comunicarse, y me recibe a mí en una segunda visita y le hago conocer esto. Le digo, me ha ido a visitar el señor, no me siguió no autorizar ninguna visita. ¿Y le habló del pago que le pedían? No le dije nada del pago. ¿Al porque presidente no le dijo nada? No, le dije que me habían ido a extorsionar. Y me dijo, yo ¿Y no. qué acciones tomó el presidente? La primera, decirme que Bruno Pacheco ¿cómo se llama el señor? ¿Camacho? Pacheco ya no estaba en el cargo. Ya. Y que al señor iban a nombrar a un nuevo director, y nombraron a un nuevo director. No me acuerdo si era el señor Alba. ¿Usted tendría algún problema de escuchar al señor Camacho? ¿Responderle? No, yo no tengo ningún problema de... ¿No tendría ningún problema? Ningún problema. Por De supuesto que no. escucharlo, nosotros podemos escuchar la versión del señor Beder Camacho y luego Y le escuchar la digo algo suya. más, yo no he ido solo, he ido acompañado del mayor Omar Roldán, que ya dio una declaración periodística en un medio de comunicación. Omar Roldán fue testigo de ese pedido que le hicieron, claro, de lo que por pasó en el supuesto, carro. Claro, por supuesto, lo que pasó en una casa y donde pidieron el dinero. O sea, hay testigos, y hay dos testigos, otro testigo más. ¿Y por qué finalmente no accedió al cargo? ¿Por qué no fue director de la DINI? La pregunta es esa, ¿por qué no accedía al cargo? Porque estos señores, cada vez que había una propuesta, siempre han tratado de sacar temas como lo que estamos hablando. Pero era una promesa del presidente. Sí, pues, pero la decisión la tiene el presidente, no yo. ¿Y le dijeron para qué se usaría ese dinero? No me hablaron de nada, simplemente era un pedido que hacía como parte del acceso yo al cargo, tenía que dar una suerte de peaje y mensual. Ah, que tenía que ser el pago mensual.
Mensual. sí. Pero raro, ¿no? Porque si el presidente le había dado su palabra, ¿no cree que el presidente mire, conocía en cualquier no, caso yo, si fíjese, ese pedido se había producido, que en todo podía caso, el presidente saber también? En todo caso me lo pide a mí, o en todo caso el señor presidente me diría a mí. Yo no necesitaba intermediarios para poder conversar con el presidente. Como ustedes verán, yo tengo como más de 8 o 10 visitas al Palacio de Gobierno. ¿Para qué voy a necesitar un padrino, un intermediario o alguien que me pida? Yo no estaba buscando trabajo, yo soy político y conozco del tema inteligencia, y mi intención era contribuir al tema de la clarificación de las amenazas de seguridad que tenemos en este país, que es una desgracia. Tenemos el peor sistema de inteligencia, por lo menos en este último año. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a usted, María, muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con más